radiotv.mx. Dos de ojo y una de lengua para llevar. ¿Cómo estás, Devmuk? Bien, Ana Patricia, buenos días. Aquí felices por la visita que hoy tenemos en el programa, que estoy seguro todo el mundo va a estar encantado con la información que les vamos a dar este día. Exacto, él es nuestro amigo Alberto Calvet. ¿Cómo estás, Muchas Alberto? Gracias. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes también. Qué bueno, pues bienvenido a tu cabina, bienvenido a Radio TV, bienvenido a Universo On. Gracias. Bienvenido a Como Cualquiera. Gracias, encantado de estar aquí y platicar de todos estos temas. Perfecto, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar acerca de lo que es la corriente de la psicología transpersonal y qué mejor que Alberto para que nos cuente un tanto su experiencia de vida, antecedentes de lo que es la psicología transpersonal. Pero antes déjenme les digo un poquito de quién es Alberto Calvet. Alberto es fundador y director de la Sociedad Internacional de Estudios Transpersonales. Su experiencia psicoespiritual se basa en lo que es la vía Sufi y pues bueno, tiene estudios académicos en ciencias de la comunicación, psicología transpersonal y potencial humano. Es coaching integral y obviamente especializa en lo que es la terapia transpersonal. Y vaya, yo creo que entre eso es solamente una partecita de lo que Alberto tiene para compartir con todo el mundo, ¿no? Hombre, oye, sí, caray, bueno, nada más, qué bien, nada más te falta, como dicen por ahí, vender mole en los domingos, ¿no? Sí, Sí, ¿verdad? Ya mero. Ya mero va a tener ya les avisamos dónde lo pone. Es fascinante este tema. Sí, ¿verdad? Pues Sí. Cuéntanos, bueno, no sé si como por dónde empezar con este... Tema de lo transpersonal. Sí. Pues lo que pasa es que la psicología transpersonal en realidad se empezó ya como escuela de la psicología, se empezó a formar y a fundamentar ya teóricamente, es decir, todos sus estudios teóricos comenzaron en la década de los 70, pero la antecede el humanismo, la antecede el conductismo y el psicoanálisis. Ay, sí, ¿verdad? Porque Sí. como que se presta mucho ahí, que cuál es la diferencia entre psicoanálisis, conductismo, Sí. psicología, bueno, Sí. psico todo lo que quieras. Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que la primera fuerza en la psicología occidental, en el desarrollo de la psicología en Occidente, la primera fuerza es el conductismo, que era cuando se estaba estudiando orgánicamente de dónde provenía o qué regía la conducta humana, de manera que había un estudio, y en aquellos años, finales del siglo XIX, imagínate que era la época de la revolución industrial, del desplazamiento del hombre por la máquina y todo esto, y también cuando los médicos lo que hacían, o los doctores lo que hacían era disectar cadáveres para entender cómo estaba orgánicamente el ser humano en Occidente, esto sucediendo en Occidente evidentemente, cómo estaba el ser humano actuando y desde dónde sus conductas estaban regidas. Entonces era una cuestión del estudio del sistema nervioso y de las funciones cerebrales. De ahí surge una primera teoría del inconsciente, de que había aspectos de nosotros que no estaban bajo el dominio de la voluntad consciente, obviamente, de manera que se convertían, en aquel entonces le llamaban las pasiones o los impulsos, ¿sí? Luego ya a finales del 19 surge Freud y más centrado el siglo XX, en donde literalmente propone toda una estructura del inconsciente, habla de el yo consciente, esta estructura que llamamos yo, cuando tú te refieres a ti, cuando te refieres a ti, cuando yo me refiero a mí, es este yo, es esto que nos hace individuos. Ahora, esta individualidad está formada pues por toda esta serie de pulsiones y de deseos vitales que están y que forman parte de la corriente del inconsciente,
y por el otro lado por un inmenso sentido de deber ser, y ese deber ser viene de la moral de los núcleos en los que crecemos, nuestros padres, la escuela, la comunidad cívica, religiosa, hay un entorno que nos dice cómo son las cosas y quiénes somos dentro de todo eso. Eso, para no meternos en temas y en términos extraños, pues nada más llamémosle ahorita el deber ser. Entonces ese deber ser actúa en nuestra vida también, pero de manera inconsciente. Nosotros simplemente estamos parados sobre eso y muchas de nuestras decisiones las vamos tomando a partir de ello, pero Freud con mucha claridad empieza a distinguir cómo está esta estructura inconsciente entre estas dos fuerzas a las que él denomina el ello, es decir, las pulsiones, la fuerza del deseo, y el super yo o este deber ser. Esto es la gran aportación de Freud, psicoanálisis, segunda escuela. La primera el conductismo, la segunda el psicoanálisis, la tercera es el humanismo. A finales de los 50 llega un grupo de psicólogos con una nueva tendencia, una nueva visión en la que decían, basta ya del análisis, o sea, demasiado análisis, es todo razonable. Muy cuadrado de pronto. Muy cuadrado, ¿no? El ser humano se rige bajo estas reglas y ya todo predispuesto o estandarizado, ¿no? De tal edad, el niño debe de reaccionar de esta manera. A los 5 va a comenzar a tener ciertas fijaciones, a los 15, entonces qué bueno que, por ejemplo, empiezan a partir de los años, ¿qué? 50. Finales de los 50 y durante todos los 60, pues imagínate, Jung ya se había separado de Freud, Roberto Assagioli en Italia, del que voy a hablar un momentito más, ya se había separado de Freud, porque decían, mira, sí, está muy bien todo lo que dices, pero honestamente hay otras áreas de la psicología humana que tu psicoanálisis no está abordando, ¿sí? Entonces ellos dicen, ¿qué pasa con una persona psicológicamente sana que tiene a su alcance un inmenso potencial y que además puede explorar otras áreas de la vida, o puede explorar ese potencial y llevarlo a diferentes áreas de su propia vida? ¿Qué hacemos con eso, no? Claro. Entonces lanzan otras líneas de investigación, se separan de Freud, pero en los 50, 60 lo que ocurre es que dicen, basta de analizar a la emoción o de estos estados emocionales, pasarlos por el filtro racional. No, a mí no me hables, decían, a mí no me hables de tu tristeza, muéstrame tu tristeza, ¿no? Ay. Entonces empiezan estas propuestas de la psicología Gestalt, ¿no? Ah, claro. Entonces, aquí en nuestro diálogo, yo no voy a ser quien te diga qué es lo que tienes que hacer. Aquí en nuestro diálogo vamos a explorar juntos qué está sucediendo, qué está pasando, vamos a ver qué revela el diálogo, ¿no? Un enfoque muy centrado en la persona. Y entonces... Oye, y expresiones corporales. Claro, ¿no? entonces empezamos a notar todo lo que es el lenguaje no verbal, y viene el llanto, y entonces ahora sí ya estoy viendo tu tristeza, o viene un golpe en las, ¿no? Como estoy haciendo ahorita en la mano, y entonces ya estoy viendo algo de enojo, algo de energía, el cuerpo ya me está hablando, porque el cuerpo no estaba incluido en la terapia, sino que era la pura razón, ¿no? Ajá. Era, te acuestas sobre el diván. Ajá. Habla. La típica escena. Sí, habla. Habla mientras vemos qué es lo que está oculto en tu inconsciente. Y de esa forma, a lo largo del tiempo y conforme va pasando el tiempo, se van haciendo una serie de asociaciones, la libre asociación que maneja el psicoanálisis, que por eso requiere a veces de tanto tiempo para poder ir viendo cuál es el en el que la estructura inconsciente del individuo, ¿sí? Y de ahí poder hacer ciertos cambios, pero es un proceso que es lineal, es largo. La Gestalt ya entra en un movimiento más dinámico, que se presta, o el humanismo en general, no solo la Gestalt, en que se presta para que el cuerpo forme parte de la misma terapia. El cuerpo nos da señales, el cuerpo me dice cosas, me siento de alguna manera estando en mi cuerpo, y eso me hace estar en la tierra, no me hace estar huyendo a través de la razón, o evadiendo, o focalizándome únicamente en la razón. Quizás no es evadir, pero es focalizándome nada más en la razón cuando tengo otras herramientas, y hay que incluirlas. Entonces, esta es la revolución de los 60 y seamos libres, expresemos la emoción, digamos las cosas como las sentimos, como nos parecen,
y a partir de ahí construyamos diálogos, y aquí La no hay personalidad hippie, ¿no? Ajá. Y aquí no hay deber ser, es decir, no que no nos rija un código de relacionarnos funcionalmente, pero estas estructuras tan rígidas, se debe ser así, se espera esto de ti, se requiere que, eso ya no. Denme libertad y quiero explorar esta libertad. Humanismo. Para luego llegar a la parte de los 70s, en la década de los 70s, donde surge esta escuela transpersonal, entonces en donde ya estamos hablando del estudio no solo de la psicología humana, sino de la conciencia. De pronto, con todo este boom y esta libertad, tenemos que hacer algo con ella. ¿Hacia dónde la vamos a dirigir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ir sucediendo? Entonces decimos, aquí hay algo que entra en completa, que es un tipo de estudio que no hemos abordado de manera más adecuada, y se llama conciencia. ¿Qué pasa con nuestra conciencia? ¿Desde dónde nos movemos? ¿A qué le llamamos conciencia? Y estos cuestionamientos que se empiezan a hacer a principios de los 70s abren la puerta para el estudio transpersonal. La palabra transpersonal significa a través de la persona. Ok. Pero a través de nuestra personalidad hay algo que ocurre, hay algo que se filtra, hay algo que está más allá de nuestra estructura de personalidad. Ay, por eso sí le llaman a lo transpersonal más allá, ¿no? Más allá de la persona o a través de la persona. Hay cosas que están más allá de nuestra estructura personal y hay cosas que suceden a través de, ¿sí? Y esto se empieza a dar, por eso la psicología transpersonal incorpora muchos estudios de Oriente. Porque Oriente es un campo inmensamente fértil y con observaciones o estudios milenarios de lo que es esta conciencia y de cómo desarrollar esta conciencia y de cómo no estar sujeto de manera tan digamos primitiva, primaria, a estas pulsiones. Entonces hay una manera en la que yo puedo estar un poquito más allá de eso, forma parte de mí, no lo voy a negar, pero hay una manera en la que yo pueda utilizar eso de otra forma, mis pulsiones, la fuerza de mi deseo. En vez de dirigir la fuerza de mi deseo hacia un objeto, puedo empezar a dirigirla hacia un ideal. ¿Y qué pasa cuando la dirijo hacia un ideal? ¿Y qué empieza a suceder con toda esta fuerza del deseo? Entonces es cuando entramos en temas muy de trascendencia, y por eso rozamos a la parte espiritual, no religiosa, pero sí espiritual, al propósito de vida. Ay, sí. Es como algo que te va llevando, te va guiando para que vayas experimentando como el día a día de una manera tal vez más espontánea, ¿no? El experimentar, el conocerte, el buscar. Exacto. Y Perdóname, ¿y qué fue lo que rompe con esto? Porque te lo permites tú, lo permite la sociedad, está mejor visto. Bueno, hay mucha controversia de repente dentro de las mismas escuelas. Sobre todo hay cosas que no están muy bien vistas desde la perspectiva psicoanalítica. La perspectiva psicoanalítica tiende a ser más estructurada y más basada en los principios que fundamenta Freud. Entonces hay que estarnos rigiendo. ¿Para qué quieres ir más allá de esta sociedad? Sí, si aquí este estamos es tu muy mundo. cómodos. Al contrario, adáptate a esta sociedad. ¿Para qué te vas a ir más allá de ella? O sea, estás empezando a delirar. Tienes que adaptarte a lo que es. Y esta sociedad está así como es. Y entonces la pregunta es, ¿y qué no podríamos hacer otra cosa? ¿No podríamos tener otro tipo de sociedad? Claro. Y entonces estas preguntas son las que rayan ya en el límite. Dentro de la transpersonal, lo que sí se hace es estudiar estas otras posibilidades, cómo sería, cómo me sentiría, cómo estaría yo ahí, y no es abandonar al mundo, es lo que encuentro, lo integro, y lo que hacemos es expandir, ampliar la realidad, nuestro sentido de realidad y de estar en ella. Y entonces podemos integrar o incorporar nuevas perspectivas. Claro, o digo, tú mismo, ¿no? Qué mal me siento porque no encajo aquí y yo traigo otras ideas. Digo, qué mal porque soy diferente. ¿Por qué me debo sentir mal? Claro.
Tenemos que ir a una pausa brevísima. Irving, buenos días, que no te saludamos, Irving, nuestro ingeniero. Vamos a una pausa y volvemos en un... RadioTV.mx presenta Diario en Bici. Un modo diferente de vida para los amantes de las dos ruedas con el camarón vaquero y el oso ceguera. Martes 5 de la tarde. Si tu pasión es el deporte, RadioTV.mx trae para ti Contragolpe. Toda la información del mundo deportivo con Hugo Carreón. Lunes y viernes, 11 de la mañana. En RadioTV.mx tienes una cita con Eduardo Valdés en Autos más Estilo. La nueva forma de ver el automovilismo y disfrutar del más sofisticado estilo de vida. De lunes a viernes, 12 del día. RadioTV.mx presenta Alquimia Política con Alejandro Coeli y Guillermo Colín. Lunes, 6 de la tarde. RadioTV.mx presenta Mi Casa Sustentable. Toda la actualidad del mundo de los bienes raíces con David Aguilar. Jueves, 5 de la tarde. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Ya estamos de vuelta. Nuestro Twitter es @yo como cualquier. Se aceptan ahí sugerencias, preguntas y demás. Aprovechemos que Alberto nos puede ayudar ahí a... Encantado. Sí. Oye, bueno, ¿y cuál es el objetivo principal de lo... Cuando una persona acude a una terapia transpersonal, con lo que se encuentra es con una propuesta muy amplia. Entonces, yo diría central, de manera central, lo que estamos preguntándonos es ¿cuál es nuestro propósito de vida? Entonces, esa es una pregunta que resuena muy adentro. ¿De qué estamos hablando y en qué momento de mi vida estoy como para responderme esto? Y que nos los preguntamos muchas veces. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, la dinámica o las metodologías de la psicología transpersonal nos permiten profundizar en nosotros mismos, hacer varios ejercicios de autoobservación, ciertas dinámicas en la misma terapia, con las que podemos explorar este sentido de vida o este propósito de vida. Una vez que lo encontramos, que sabemos que nuestro propósito de vida tiene que ver con el expandir nuestra libertad, el saberme libre. De repente son cosas que tú dices, bueno, esto es una cosa muy abstracta, ¿no? Si tu propósito de vida me dices que es libertad, pues qué bueno, pero libertad es algo distinto para cada quien. Sí, totalmente, claro. ¿Me explico? Porque cada quien trae una historia de vida, una serie de conceptos ya adquiridos y demás. Pero al final lo que hacemos es explorar, bueno, y entonces para ti, ¿qué significa esta libertad? Bueno, en el área personal, en el área de vida, en el área laboral, en diferentes áreas de la vida, esta libertad se va a expresar de diferentes maneras. Hay una cosa que es central, que nuestro propósito de vida, no importa cuál sea el área de nuestra vida en la que estemos, quiero decir, amistades, familia, pareja, hijos, no importa cuál sea el área de la vida en la que nos estemos moviendo, el propósito es algo que de manera continua trata de expresarse. Entonces, si decimos que nuestro tema es la libertad, entonces, ¿yo cómo puedo ser libre a partir de mi relación con mis hijos? Pero al mismo tiempo, ¿cómo puedo ayudarles a que a través de esta libertad ellos también encuentren su propósito de vida? A lo mejor el propósito de vida de alguien más tiene que ver con la paz. Y entonces por eso busca un trabajo como el de las... no sé, cualquier trabajo que me ponga en contacto con mi propia paz y que tenga que ver quizás con algún servicio a la comunidad, al de enfrente, en fin.
empezamos a ver por dónde este propósito puede empezar a manifestarse con más fuerza y aquí haya muchas cosas que tengan sentido y que al mismo tiempo a la persona, a nuestro sentido de persona, a este yo nuevamente, lo tengan siendo funcional en la vida, porque esto no puede ser que mi tema es la libertad, ahí nos vemos, me voy a la montaña en Tepoztlán, tengo hijos, pero pues ya no me voy a hacer cargo porque soy libre. Entonces, Sí, a ver, no hay que confundir libertad con libertinaje, o no hay que confundir libertad con falta de responsabilidad, no hay que confundir a la paz con pasividad, ¿no? Tenemos que hacer toda esta serie de ajustes y de preguntas para que la cosa vaya quedando muy clara. Y entonces sí, una vez que tenemos un sentido de libertad claro, en el que asumo esta libertad, pero también asumo el 100% de mi responsabilidad o responsabilidades, yo puedo hacerme cargo de mí mismo de una manera muy creativa, muy propositiva para el mundo. Y sí, va a haber cosas nuevas, y sí, voy a tocar áreas de mi potencial, pero ese potencial me va a ayudar a expandirme. Y esta sensación de expansión y de poder aportar algo a mis relaciones y de nutrirlas es lo que al final este propósito está buscando. El propósito lo que busca es darse. El propósito es como si tú traes los refrescos a la fiesta. ¿Cuál es tu función? Compartir los refrescos. Pero alguien más trae la botana. ¿Cuál es su función? Compartir la botana. ¿Qué hacemos? Todos compartimos nuestro propósito. Entonces verdaderamente empezamos a plantearnos la realidad y nuestra forma de vivir de una manera distinta, mucho más creativa. ¿Sí? Y hablabas no sé si en el corte o al principio del programa, que bueno, había dentro de esta psicología, pues como mucha más libertad, y una de ellas es quizá hacer otro tipo de prácticas. Sí. Como meditar, como... Sí. Sí, la psicología transpersonal integra algunas prácticas orientales, justamente porque lo que empezamos a poner en movimiento es nuestra propia conciencia, nuestra búsqueda personal, nuestro sentido de vida. En un momento dado, Viktor Frankl, del que funda la logoterapia, habla del sentido de la vida. En su libro de En busca del sentido, ¿no? En busca del sentido. Entonces, uno de los puntos es, y este sentido al final, ¿cómo lo vivo de manera práctica? ¿En qué acciones se traduce? En mis relaciones, ¿cómo vivo esto? ¿Cómo? Son áreas que tenemos que explorar para entonces poderlas experimentar. Sí. ¿Sí? Y hacer la vida de un individuo muchísimo más rica, enriquecedora, sus relaciones, su capacidad de escucha, su capacidad de diálogo, una serie de cosas, su propio manejo emocional. No se trata de reprimir ninguna emoción, solo se trata de darle una expresión coherente, funcional, que nos sirva. No hay nada de malo en estar enojado, lo único que pasa es que con este enojo voy a tener que hacer algo, voy a tener que ponerme de acuerdo contigo, o contigo, para que lleguemos a un acuerdo y a partir de ahí construyamos algo. Entonces mi enojo no está mal, nada más lo debo de tener de manera consciente, aprender a sentir mis emociones y a nombrarlas y a tenerlas en mis propias manos para moverme y para llegar a acuerdos o para llevarlas a algo mucho más creativo. Aquí la propuesta es ¿qué podemos hacer? O sea, la aportación que tenemos, el propósito que tenemos, ¿hasta dónde nos puede llevar? Y sí es estar a veces en una punta de lanza en la que a veces uno se siente como solo. Solo que no es sinónimo de aislado, sino de, híjoles, de pronto estoy solo, no hay nadie que me pueda responder esta pregunta, la tengo que buscar en mi interior. Claro. Y es ahí donde entramos entonces con dinámicas de autoobservación, meditación. Yo utilizo en lo particular un modelo de la psicología transpersonal que se llama psicosíntesis. Ay, caray, ¿y esa? Ajá. Ese sí es nuevo, a ver. Okay. Este lo propone un doctor italiano que desde principios del siglo XX se separa de Freud, junto con Jung, estudia muchas de las cuestiones de los arquetipos y del inconsciente colectivo, y después Asayoli se sigue por su propia línea porque Asayoli empieza a conocer en la Europa de mediados del siglo XX, 1950, 40, ¿no?
conoce a una gran cantidad de yogis que están llegando a Europa, de sufis que están llegando a Europa a dar un mensaje. Es la llegada de esta oleada oriental a Occidente. Y entonces él los escucha y dice, estos señores me están hablando de territorios de la conciencia humana que nosotros no tenemos incorporados en la psicología occidental. Y honestamente es algo que deberíamos de hacer. Él se lo dice así. Entonces él habla con ellos y empieza a entender cuáles son esas otras estructuras a las que él denomina supraconsciente. El supraconsciente es esta área de potencial ilimitado que tiene el ser humano. Vamos a ver, Ana, ¿cómo despertamos tu genialidad? ¿Quieres tener una idea genial? Vamos a hacer una dinámica con la que despiertes tu genialidad. Entrar en un proceso creativo en el que empecemos a despertar este aspecto de tu genialidad. O de sentir una paz profunda, verdaderamente profunda, en la que nos sentimos incluso, por ejemplo, viendo un atardecer uno con la naturaleza, en donde estas divisiones entre yo y la naturaleza como que se diluyen. ¿Qué significan estas experiencias de unidad de las que se nos habla en Oriente? ¿Y cómo las podemos incorporar? ¿Sí? ¿Y hacia dónde me conducen? ¿Y qué me llevan? ¿Y qué me dicen de mi propia conciencia? A partir de eso, ¿cómo vivo? ¿Sí me explico? Y son experiencias que la gente ha tenido, pero que dentro de las estructuras de la psicología no se habían incorporado, y lo transpersonal lo incorpora, lo integra, y por eso es que es tan rico su propuesta, es tan rica su propuesta. Claro. Sin embargo, aquí es donde entramos con el dilema entre Oriente y Occidente, ¿no? Empiezan a decir, bueno, es que los orientales y tu onda yógica, la meditación... Y tienen otro ritmo de vida y tienen otras... Claro, otras preocupaciones o aparentemente prioridades, ¿no? Sí. Pero pues aquí la psicología transpersonal se va enfocando, y es lo que a mí me agrada, sí, le va dando ese significado o esa relación a lo que viene siendo, por ejemplo, la onda de la meditación o la búsqueda de la trascendencia no es el asceta, ¿no? Dejemos el mundo. O dejemos el mundo, sino le ponemos un nombre, te hacemos alguien funcional con aptitudes tal vez o potenciales infinitos, en el cual tú los vas a ir descubriendo con el pasar de los días Claro. y a través de la guía o el coaching, Sí, que te vaya abriendo ese panorama. exactamente. Es como, no sé, la pirámide de Maslow, y Sí. que yo recuerdo en la escuela, y por ejemplo que lo manejan mucho en la psicología organizacional, de las necesidades básicas del hombre, ¿no? Y primarias, secundarias y no sé, personales, y hasta en busca de la autorrealización. Exacto. Sin embargo, ahí nos damos cuenta de cómo incluso Maslow, aunque sea humanista y todo, dijo, a ver, mis colegas o tal vez el mundo occidental no va a entender cómo esta onda, esta estructura, Sí. y les voy a decir que, bueno, el ser humano nos vamos a ir como un aspecto más fisiológico, ¿no? Fisiológico mental, sin Sí. ir tal vez a la trascendencia. Sí. Y pone, ok, tus necesidades básicas son, comes, orinas, duermes, en fin. Sí. Pero si analizamos, por ejemplo, lo que es la pirámide de Maslow, tiene mucha relación con lo transpersonal, porque representan lo que serían, en un aspecto sutil y muy oriental, a todos nuestros chakras o centros de energía, Sí, ¿no? claro. Primer chakra, necesidades básicas, el Subsistir. el instintivo, no sé, y así Sí. sucesivamente hasta llegar Sí. a la trascendencia, Exacto. que vendría siendo como, me imagino de pronto cuando veo esa pirámide de Maslow, como si fuese una especie de premonición de, hey chicos. Sí, de hecho Maslow es una de las aves precursoras de lo transpersonal. Sí, claro. Él marca pautas hacia lo transpersonal, definitivamente, con lo que estás diciendo. Y ahí es donde se empiezan a abrir las puertas. Oye, entonces esa fusión ahí de Oriente-Occidente que nos tenía pues relativamente separados, ¿no? Al menos con esta Sí. forma de vida, con estas idiosincrasias o estos, Sí. se empiezan a fusionar, y bueno, y hoy por hoy esto es... Bueno, hoy por hoy ahí, por ejemplo, lo que tenemos es que la psicología transpersonal lo que propone es una perspectiva del ser humano completamente holística.
O sea, estamos hablando de un ser humano integral, en el que cuerpo, emoción, mente y los aspectos trascendentes de la conciencia, llámale alma, espíritu, llámale como cada quien le quiera llamar. Si queremos ser como más técnicos, le llamaríamos aspectos trascendentes de la conciencia, ¿sí? Cuerpo, emoción, mente y conciencia forman una unidad. No son aspectos separados, son una unidad, están interrelacionados, están integrados. Y a partir de ahí, y de que yo logro hacer esta integración y tener esta experiencia de muy unitiva, muy de estar integrado en mí mismo y a partir de ahí aportar algo. Perdón, Alberto, que te interrumpa un poquito. Vamos a ir a un corte porque ya nos están presionando y regresamos. Vamos a un corte transpersonal. .mx Estamos construyendo ciudadanía para mejorar tu futuro. Con Alejandra Mendoza y Alejandro Almaguer. Lunes, 10 de la mañana. RadioTV.mx presenta Diario en Bici. Un modo diferente de vida para los amantes de las dos ruedas con el camarón vaquero y el oso ceguera. Martes, 5 de la tarde. Si tu pasión es el deporte, RadioTV.mx trae para ti Contragolpe. Toda la información del mundo deportivo con Hugo Carreón. Lunes y viernes, 11 de la mañana. En RadioTV.mx tienes una cita con Eduardo Valdés en Autos más Estilo. La nueva forma de ver el automovilismo y disfrutar del más sofisticado estilo de vida. De lunes a viernes, 12 del día. RadioTV.mx presenta Alquimia Política con Alejandro Cueli y Guillermo Colín. Lunes, 6 de la tarde. RadioTV.mx presenta Mi Casa Sustentable. Toda la actualidad del mundo de los bienes raíces con David Aguilar. Jueves, 5 de la tarde. En RadioTV.mx. Dos de ojo y uno de lengua para llevar. Universo platicando de la psicología transpersonal con Alberto Calvet o Calvet. Calvet. Así Ok. es. Gracias. ¿Y Dedmuk? Mugenburg. ¿Es el segundo apellido? Bueno, no, ya, sí, de por sí está complicadito. No está complicado, pero... Sí lo está. Sí. Pero bueno, nos quedamos así en un punto muy álgido, entonces, Ajá. nos decías. Sí, yo les decía entonces que este es el punto en el que nos deja, la psicología transpersonal genera una concepción del ser humano que es completamente holística. El ser humano está integrado, forma parte de la naturaleza, el ser humano forma parte de la sociedad y el ser humano también forma parte de la trascendencia. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo combinamos todo eso? ¿Qué hacemos con todo eso? Eso mueve 1000 áreas de mi mente y eso me hace sentir cualquier cantidad de cosas. ¿Yo qué hago con todo eso? ¿Y cómo empiezo a hacer acciones en el mundo y con mis relaciones que verdaderamente sean coherentes y congruentes desde ahí? Claro, y a eso súmale todas las posibilidades que tienes ya, bueno, de información, Sí. de ¿cómo se dice? Relación. Relacionarte, Sí. y bueno, tantos elementos con los que podemos... Sí, claro, ahí una de las cuestiones fundamentales, y es algo de lo que con la psicosíntesis yo hago en las sesiones de terapia transpersonal, que son distintas a las tradicionales. A veces son muy dinámicas, son mucho de hacer algo, de explorarlo. Es un proceso bastante interesante, muy bonito. Entonces, el punto focal, a partir de Asayoli, de este psiquiatra italiano del que yo hablaba, que conoce a yogis y sufis y dice aquí hay algo más sucediendo y lo voy a incorporar. Ajá. Él nos habla de una estructura de nuestra propia conciencia, que yo decía que le llama supraconsciente, y que eso en algunos
lugares, bueno, él mismo utilizó el término de nuestro ser superior. ¿Cómo puedo estar en conexión con mi ser superior? Que no es sinónimo de la divinidad, Ok. ni de otra entidad en otra dimensión. A ver, aclara bien eso porque Ajá. se confunde, Mi sí. ser superior soy yo mismo, nada más que en un estado de conciencia muchísimo más amplio, que no está sujeto a los dimes y diretes del ego. Mi ego se hace bolas con cualquier cantidad de cosas. Mi ego se hace bolas con lo que piensa, con lo que siente, o mi ego siente inmensa cantidad de placer por muchas cosas que hace. Ok, todo eso está en donde está. Estas son estructuras que ahí están. Pero hay un aspecto de nosotros que en Oriente y con las disciplinas orientales podemos llamar el observador interno. Este observador interno es un aspecto de nuestra propia conciencia que podemos activar y mirarnos desde ahí, y desde ahí ejecutar una serie de cambios muy profundos. Y aquí es en donde estamos en una concepción holística del ser humano, porque este observador este aspecto observador de mí mismo, me permite verme a mí mismo desde diferentes ángulos de manera simultánea. Y para esto se utilizan ciertas dinámicas de relajación en la sesión para que podamos tener esta conexión consciente a nuestro observador o ser superior, a este aspecto superior de mí mismo, poder tener, o más amplio, poder tener una conexión consciente y desde ahí ejecutar cambios profundos en nuestra propia psicología, en nuestros propios patrones de comportamiento, en nuestras propias conductas, en mis formas de pensar, con lo que estoy sintiendo, sanar a nivel profundo una herida del pasado. Porque mi yo observador o este ser superior lo que me permite es abordarme desde una perspectiva tremendamente compasiva, con una tremenda comprensión. Se despierta en nosotros un inmenso sentido de compasión, de un amor muy incondicional hacia nosotros mismos. Y entonces no estamos sujetos a nuestros propios juicios o a nuestros propios impulsos, sino a una estructura de conciencia muchísimo más amplia que nos ayuda a reorganizarnos. Y de ahí salimos con una perspectiva muy distinta de nosotros mismos, con un sentido de valor propio muy claramente establecido, con un sentido de valor propio para poder compartirnos de otra manera y para poder escuchar al de enfrente sin estarlo juzgando. Anda. Es una manera de ir aprendiendo nuevamente a convivir como un uno, ¿no? Como una unidad. Exacto. Sin tanto condicionamiento. Exacto. Nos ayuda a trascender condicionamientos. Y que es que una conciencia absoluta, digo, entendiendo un poco tu mundo interior. Pues no diría yo que es la conciencia absoluta, sí. Bueno, sí se oyó muy tajante, Ajá, ¿verdad? pero es una conciencia expandida. Entonces, con este estado de conciencia expandido, hay mucho que se puede hacer. Y hay un área de inmenso potencial y de actividad para nosotros. De hecho, la educación, los nuevos planteamientos que están haciéndose en la educación y en los sistemas educativos que hoy por hoy ya no cumplen con las necesidades de las nuevas generaciones, se están haciendo desde esta perspectiva transpersonal. Se están haciendo desde aquí. ¿Qué estamos haciendo con la sociedad? Estamos verdaderamente formando niños condicionados a actuar de cierta manera en la que éxito significa estatus, en la que éxito... ¿Y en dónde estás dejando tu realización personal? ¿En dónde estás dejando tu propósito de vida? ¿En dónde estás dejando tu expresión emocional sana, tu creatividad? ¿En dónde estás dejando todo eso? Claro. ¿En dónde queda la música, las artes? ¿En dónde queda todo esto? Si ser exitoso es nada más tener estatus en la vida y estarte comparando por el reloj que traes, el coche que traes, los viajes que haces y las casas que tienes. Sí, que eso es muy, muy tangible y muy a flor ahorita el día a día en todo el mundo, ¿no? Y entonces ahí están los nuevos cuestionamientos, y son cuestionamientos abiertos, no son cuestionamientos que estén ahí en silencio, son cuestionamientos abiertos que están en muchos lugares haciéndose con respecto a la educación. Y que quizá por eso también haya tanto, surgimiento, pareciera como moda, en estas alternativas que nos proponen cosas sí más internas, sí, como meditaciones, como claro, tantas cosas que hay hoy por hoy tan al alcance de claro, cualquiera.
Y muy importante, ahorita que mencionas la meditación, o cuando hablamos de ejercicios de contemplación y concentración, la psicología transpersonal aborda esto no desde una perspectiva religiosa, no a partir de creencias. Ok, aquí no tiene que ver en qué crees. No, son herramientas que nos permiten expandir nuestra conciencia y autoconocernos. ¿Okay? Entonces, a partir de ahí, tenemos un campo fértil de autoconocimiento para nosotros mismos y para los demás. Una de las premisas básicas de la psicología transpersonal es que, en este caso, el psicólogo no se asume como la autoridad de la terapia, mientras que en otras corrientes psicológicas sí hay esta tendencia. Sí, aquí la autoridad es el psicólogo, y a partir de eso vamos a ver qué sucede en cuanto a lo que tú vas diciendo, ¿no? Es como una especie de interacción. Aquí en la psicología transpersonal, y también mucho en el humanismo, pero básicamente en la transpersonal, se da el que el psicólogo o el facilitador de estos procesos de transformación lo que hace es explorar la realidad. Sí tenemos un entendimiento de cómo va la realidad y de cuáles son las estructuras que nos ponen en contacto con ella. Sin embargo, no las trabajamos como algo estático, que no se mueve. Al contrario, es algo que se sigue expandiendo, es algo que nosotros no hemos llegado a conocer como humanidad. ¿Cuál es el origen del misterio de la vida? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Son preguntas que siguen vigentes. Sí. De manera que, ¿cuál es la conclusión a la que podríamos llegar? En realidad ninguna. Simplemente podemos llegar a hablar, a dialogar de lo que ya conocemos y sabemos, y seguir integrando aquello que era desconocido. Pero se necesita explorar lo desconocido. Explorarlo, vivirlo. Integrarlo, claro. Ajá. No juzgarlo, como bien decías ahorita. no juzgarlo, y darle cabida en nuestra propia vida, para ver cómo nuestras relaciones entonces se nutren, para ver cómo es que nuestras relaciones van a más, crecemos, generamos relaciones que crezcan. Yo entiendo, por ejemplo, que lo que es lo transpersonal, o en este caso lo que es la psicología, es no solamente de ser conscientes del aquí, del ahora, de yo como persona en este mundo, sino yo y mi relación con todos, ¿no? Exacto. Actuar desde qué es lo que yo voy a decir, cómo va a repercutir en ti, en todo mi ambiente, o lo que yo voy no sé, a accionar, o cómo voy a reaccionar, cómo va a repercutir en todo, tanto desde lo físico, animado o no animado incluso, ¿no? Ya hablando de sutilezas en nuestro alrededor. Exacto. Exactamente, sí, porque es en nuestra relación en donde nos damos cuenta, pues, en dónde estamos, ¿no? Es muy fácil estar en la montaña y estar en paz, pero verte aquí en medio de la ciudad y estarte en paz, y vive en paz. Sí, a la mitad del periférico hay un traficazo terrible, a ver. Ajá. Entonces Sí, es estar en el mundo llevando a cabo esto. Oye, y esto entonces obviamente tiene todo un procesito, porque para llegar a estos puntos, pues antes sí tuviste que haber explorado, metidote un clavado interno, para, pues no sé, sensibilizarte, no sé qué decir. Pues cuando la gente llega a una sesión de transpersonal, ya viene sensibilizada a muchas cosas. Bueno, vienes en primer lugar como de un poquito al que... Ya debes de estar como que más abierto, ¿no? A que dices, bueno... Una aceptación ahí. A lo tal vez no tan palpable de pronto, o subjetivo, en lo cual no tienes un conocimiento real de que pueda existir, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, lo que me sucede a mí mucho es, de repente doy varios talleres o hago experiencias grupales, y mucha gente descubre algo, y a partir de ahí quiere verdaderamente explorarlo y ver cómo. Entonces ya es un proceso personal, y es cuando van a las sesiones y lo indagamos y lo exploramos, o tal vez haya áreas de nuestra vida y nuestra conciencia, nuestra propia alma que sanar, nuestras propias emociones también las tenemos que sanar. Sí. Y actualizarnos y vivir en el presente. Entonces, todo eso, para eso son las sesiones personales, individuales. Ya. Oye, siempre he tenido una pregunta, y a lo mejor está muy elemental, pero ¿sabes qué? Aprovecho el viaje, que nunca he sabido la diferencia entre
lo entre el subconsciente y el inconsciente. Ah, ok. Si nos voy, vengo y ya nos andan mandando al voy y ahora volvemos. Recuerden @yo como cualquier. Exacto. Tuitenos, pregúntenos y aprovechen ahorita que está Alberto aquí para que nos dé más de su conocimiento. Compartan más de su conocimiento. Estás Gracias. en Universo OM y también lo puedes escuchar en comocualquiera.com. Nos vemos ahorita. TV.mx estamos construyendo ciudadanía para mejorar tu futuro con Alejandra Mendoza y Alejandro Almaguer. Lunes 10 de la mañana. Radio TV.mx presenta Diario en Bici. Un modo diferente de vida para los amantes de las dos ruedas con el camarón vaquero y el oso ceguera. Martes 5 de la tarde. Si tu pasión es el deporte, Radio TV.mx trae para ti Contragolpe. Toda la información del mundo deportivo con Hugo Carreón. Lunes y viernes, 11 de la mañana. En Radio TV.mx tienes una cita con Eduardo Valdés en Autos más Estilo. La nueva forma de ver el automovilismo y disfrutar del más sofisticado estilo de vida. De lunes a viernes, 12 del día. Radio TV.mx presenta Alquimia Política con Alejandro Cueli y Guillermo Colín. Lunes, 6 de la tarde. Radio TV.mx presenta Mi Casa Sustentable. Toda la actualidad del mundo de los bienes raíces con David Aguilar. Jueves, 5 de la tarde. En Radio TV.mx estamos construyendo ciudadanía para mejorar tu futuro con Alejandra Mendoza y Alejandro Almaguer. Lunes, 10 de la mañana. Radio TV.mx presenta Diario en Bici. Un modo diferente de vida para los amantes de las dos ruedas con el camarón vaquero y el oso ceguera. Martes 5 de la tarde. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx. Alberto Calvet. Calvet, ¿ves? Bueno, ya te digo. Te digo que está complicado. Mi subconsciente o mi inconsciente fue el que me traicionó. Fíjate que decíamos del subconsciente y del inconsciente. El subconsciente es, si nos imaginamos un iceberg, ¿sí? Ajá. Ah, que por ahí. El subconsciente. Un iceberg. Una foto de un iceberg. Ajá, que hay por ahí. El inconsciente es toda la parte profunda. El inconsciente. Inconsciente Es la parte profunda, ya como el abismo hacia allá, eso es el inconsciente. Emociones que tenemos de hace mucho tiempo, a las que ya ni les prestamos atención, heridas, reacciones, patrones, una serie de cosas y de estructuras que hay allá abajo. Todo eso es inconsciente. En cambio, el subconsciente es algo que está muy pegadito a la superficie del océano. Es información que no necesito ahorita, como decíamos. Si necesito las llaves de mi coche, pues yo ahorita no necesito prestarle atención a dónde están esas llaves porque estoy en la entrevista, estoy dialogando con ustedes y eso ahorita no me sirve. Pero si necesito recurrir a ello, rápidamente puedo tener acceso a esa información. Si yo te pregunto en dónde está tu cepillo de dientes, pues de inmediato sale esta información. Pero ¿para qué vas a pensar en eso ahorita? Claro. Entonces el subconsciente tiene de manera práctica para nosotros o al alcance este tipo de información, mientras que el inconsciente ya son patrones muchísimo más profundos y de estructura mucho más profunda. Y que es a donde, con lo que verdaderamente trabajas, bueno, no trabajas con todo, pero Sí, me imagino trabajamos. que a donde
pues si hay algo que hurgar, si hay algo que sanar, si hay algo que ir a ver, si hay que estar viendo qué nos está obstaculizando, limitando, si está en el inconsciente, si queremos buscar cuestiones de nuestro potencial, de acuerdo a lo que estoy hablando, entonces visitamos nuestro supraconsciente, ¿sí? Y en medio de todo eso, en medio del supra y en medio del inconsciente, lo que tenemos es el consciente. Y este consciente es este yo que está en expansión y que se está explorando y que está expandiéndose. Y que está integrando sus propios descubrimientos y la riqueza de su propia vida y de su propia experiencia. ¿Qué Ahí tal? estamos. Ahí está la respuesta. Ahí Oye. está. Ahí está. Gracias. Por eso, lo que quiero decir otra vez, por eso es que se abrazan tanto algunas visiones orientales con algunos avances de lo que es la ciencia en Occidente para darle pie a la psicología transpersonal. Esto, desde el momento en el que entendemos al ser humano desde una perspectiva holística, hay un abrazo entre Oriente y Occidente. Hay un abrazo entre Oriente y Pues Occidente. porque finalmente somos seres humanos con costumbres tan distintas, pero seres humanos y tenemos los mismos cuestionamientos, los mismos sentimientos. Digo, nos los despiertan cosas distintas, pero Claro. la esencia, el ser, somos Sí. igualitos, ¿no? Sí, por supuesto. Y son... Aparte podemos entender que de alguna manera cada corriente vino a representar un pensamiento en una época, ¿no? Claro. Ahora sí, desde por ejemplo, Freud con fijaciones, con toda esa onda que tal vez era lo que surgía en ese tiempo. Pues estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Claro. Una Europa totalmente, Sí, destruida, bueno, en conflicto y en... imagínate, claro. Sí, a la actualidad, ¿no? Ya con la psicología transpersonal que ya no se enfoca tanto en lo que son conflictos tal vez muy particulares o carencias en la persona, sino buscar e ir Adelante. vaya, sí, soluciones generales, una psicología mucho más amplia, ¿no? Oye, y lo que dejan, ahorita decías de la Primera Guerra Mundial, y lo que dejan, las secuelas que dejan Claro. eventos tan fuertes en tu Sí, vida, ¿no? Bueno, sí. las guerras en este caso, terribles, Claro. pero cualquier evento que para ti te haya marcado, que para ti haya sido fuerte, Sí, no nos vayamos tan lejos, pero pues sí, Sí. que haya sido fuerte, también eso te trae una serie de... claro. Claro. Ahora, yo debo de decir, por ejemplo, que la transpersonal presupone al psicoanálisis, ¿eh? Es decir, por ejemplo, si hay una persona con algún problema, no sé, serio de desestructura del yo, una persona que tiene su yo muy desestructurado, y para hablar de cuestiones claras es, por ejemplo, una persona que tiene algún problema de esquizofrenia, psicosis, o alguna cuestión de que es lo que Freud cataloga como lo patológico, alguna patología psicológica, alguna enfermedad mental, algún desorden, desequilibrio mental importante. Hay muchas de las herramientas transpersonales que no podríamos utilizar. Ah, ¿no? No, ¿Por de qué? ninguna manera. ¿Tapas ahí o qué? No, porque entonces lo ¿Se que hago dispararía? es potenciarle aún más la esquizofrenia. Potenciarle aún más la psicosis. No. Aquí sí nos tenemos que ir, por eso estoy diciendo. Cada uno de los momentos históricos por los que ha pasado la psicología en Occidente y de las corrientes que hay, también tienen su propia función. Y lo transpersonal sí presupone el psicoanálisis. No lo aniquila ni se pone por encima de él, ni lo niega, no, lo presupone. Entonces uno también detecta y ve qué es lo que se requiere en la sesión y qué se hace y qué no se hace. Un individuo psicológicamente sano, y con esto quiero decir que tiene un yo integrado y que no tiene problemas patológicos, ¿no? Pero que todos tenemos ciertos grados de neurosis y es muy normal tener grados de neurosis, no pasa nada por la neurosis, nada más que esa neurosis no me deja verme con claridad. Ah, muy bien, lo transpersonal te puede ayudar inmensamente, ¿no? Porque calmamos esa neurosis, vemos de dónde viene, de dónde surge, cuáles son los deseos que no están satisfechos, cumplidos, necesidades, cuál es el deber ser tan castrante que traes encima que no te deja ni moverte. Entonces hay que regular aquí algunas fuerzas que te van a permitir abrirte, integrar un aspecto más amplio de ti y vivir más plenamente. Para eso está perfecto.
pero hay casos psiquiátricos para los que lo transpersonal no aplicaría. Claro, ya bien lo decía, sí, Sí, alguien que tiene eso psicosis, pues sí, Es muy importante pues decir otro eso. trato y otro... Sí, claro. Mira, Sí. ¿ves? Oye, Sí. ay, pues, y entonces, ¿y dónde podemos, encontrarte? ¿Dónde podemos recibir terapia en caso de que la retiramos? O En Claro. caso de que necesitemos, nuestra neurosis empiece a cegarnos. ¿Dónde? No, y de todo esto que bueno, que has venido estudiando y practicando y demás, pues, digo, de manera súper integral, ¿eh? Sí, es muy integral, es holístico completamente el panorama. Bueno, mira, dirijo la Sociedad Internacional de Estudios Transpersonales y al mismo tiempo yo mi consultorio lo tengo con la Asociación de Neurociencias y Desarrollo Humano. Entonces somos un grupo que estudia muchas cosas con respecto a la conciencia y el desarrollo humano, obviamente. Entonces, ahí lo tengo. Tengo una página web, si quieren. Sí, échamela, ¿cuál es? Ajá. www.terapiatranspersonal.webs.com. Ajá. Ok. www.terapiatranspersonal.webs.com. Y ahí, podemos Ahí está. encontrar... Ahí está la información, mucho de lo que hemos hablado, hay videos, hay otras cosas que la gente puede ver. Y mi mail es alberto.coaching, que se escribe C-O-A. Ah, sí, porque nada más también das Coaching. Ajá. Sí, estoy impartiendo un diplomado en coaching transpersonal. Entonces es el mail alberto.coaching, que es coaching, Ajá. @gmail.com. Ok. Y porque, y vas así a diferentes puntos de la República. Voy a diferentes puntos de la República. Ahorita acabo, por ejemplo, con este tema que hablábamos de la educación en la Universidad de La Salle, estuve dando un taller de transpersonal y de enfoque transpersonal holístico en la educación para profesores. Entonces, hay muchas cosas con las que me estoy relacionando, pero yo voy y doy talleres en diferentes lugares. Hay un viaje que vamos a hacer también. Que todo esto lo encontramos en... Todo eso está en la página. Hacemos retiros de autoconocimiento, de interioridad, y luego ver cómo aplicamos esto en la cotidianidad. Hay muchas actividades que estamos haciendo. Ay, qué tal, Qué interesante. padre. Oye, porque es curioso, voy a comentarles rapidísimo dónde conocí yo a Alberto. Alberto no se acuerda de mí, pero yo sí de él perfecto, porque yo voy a unas meditaciones que a veces da el doctor Oscoy. Exacto, él es el presidente de la Asociación de Neurociencias. Ah, mira, Sí. un doctor muy reconocido, un cirujano muy reconocido, y da unas sesiones increíbles de, bueno, más bien unas meditaciones padrísimas. Meditación Gamma. Exacto. Sí. Que híjole, otro día nos tendrías que platicar. No, lo traemos a ¿Qué él. onda? Sí, Sí. o lo Bueno, traemos pues, a él, claro. Muchísimas gracias, Alberto. Ya saben dónde encontrarlo. Sí, si no, entren a comocualquiera.com y ahí pueden encontrar un poquito de más información acerca de cursos o el link que nos lleve ahí. Mil Claro. gracias. Sí, gracias, Alberto. Un gusto estar con ustedes, platicar y poder exponer esto para que se expanda. Exacto. Así es. Ajá. Dar herramientas. Muchas gracias, que la pasen muy bien y estamos escuchándonos el siguiente jueves, pero pues ya saben, en la página comocualquiera.com, pues a la hora que quieran, este podcast lo pueden bajar. Así es que tengan un maravilloso día, que les vaya muy bien. Gracias por la invitación. radiotv.mx. La oreja te ve y el ojo te escucha.